curso de refrigeración y aire acondicionado. Comenzaremos este capítulo con el aire acondicionado de automóvil. Aquí tenemos un vehículo Honda y estamos mostrando el sistema de aire acondicionado de este automóvil. Un sistema que utiliza gas ecológico. Aquí tenemos el compresor. Está un poco escondido a la vista, pero aquí lo tenemos. Aquí tenemos la tubería de aspiración, la tubería de descarga de vapor sobrecalentado a alta presión. Aquí podemos observar las correspondientes válvulas de verificación. Por tratarse de refrigerante ecológico 134A, las conexiones son distintas. Como podemos apreciar, tendríamos que tener los flexibles convenientes para poder utilizar en la carga las conexiones rápidas que veremos posteriormente en el transcurso de este capítulo. También nos ayudaría esto a no cometer equivocaciones y colocar refrigerantes antiguos, o sea, de la línea de los freones, en un equipo ecológico, lo cual podría dañar al sistema. Tanto el refrigerante como el lubricante y los filtros deben ser especialmente diseñados para refrigerante ecológico, o sea, para unidades ecológicas. Aquí tenemos un distintivo que nos dice qué tipo de refrigerante se utiliza en el equipo de aire acondicionado. En este caso, 134A es el refrigerante que se utiliza y suplanta el R12. Seguimos con la cañería de vapor sobrecalentado a alta presión. Vemos que se introduce esta en el condensador que está ubicado a un costado del radiador del automóvil, que enfría el agua del automóvil, el agua del motor. También vemos aquí paralelamente la cañería de aspiración, donde retorna vapor sobrecalentado a baja presión directamente desde el evaporador. Como podemos observar, debajo de esta almohadilla de goma espuma encontramos el panel del condensador. Aquí lo tienen, que como todos los condensadores de refrigeradores o aire acondicionadores comunes, deberá estar exento de impurezas, obstrucciones, suciedad, posibles pelusas, tierra que puedan ocluir el pasaje del aire a través del mismo. En cuanto al evaporador, lo encontraremos en el panel interior del vehículo. En este caso es imposible verlo. Ahora hemos dejado el vehículo de lado y vamos a las aulas del instituto para continuar con el estudio del aire acondicionado del automóvil. En este caso tenemos en un caballete fijo los componentes del aire acondicionador, suplantando el motor del automóvil con un motor eléctrico que cumplirá la misma función de mover el compresor. Vemos acá el motor eléctrico que suplanta al motor del automóvil. Como podemos observar, está unido a través de una correa trapezoidal al compresor, que este sí es de automóvil. Este motor eléctrico
trabaja siempre a las mismas revoluciones, que es en el orden de 1425 RPM. Pero recordemos que en el motor del automóvil habrá variaciones de revoluciones de velocidad según la carga del mismo, según cómo se conduzca el automóvil. Dependerá obviamente de la aceleración. Hay que tener esto en cuenta para que en el momento de cargar el refrigerante mantener este promedio de RPM generalmente en el orden de las 2000 revoluciones por minuto. Observamos el compresor y sus correspondientes tuberías de descarga, señalada con una letra D, y succión o aspiración con una letra S. Como podemos observar, la descarga tenemos un caño de menor diámetro, mientras que en la succión tenemos una tubería de mayor diámetro para la aspiración de los gases provenientes del evaporador. En la trompa del compresor observamos un cableado que corresponde a una bobina que hay en el interior del volante, que es un electroimán que, al estar energizada esa bobina, conecta un embrague magnético que permite el funcionamiento del compresor mientras esté conectado por medio del termostato, o sea, en funcionamiento el mismo. Al cortar la bobina del electroimán, sigue girando el volante, pero no así el cigüeñal, deteniéndose el funcionamiento. Observamos en la aspiración y en la descarga las válvulas de servicio para efectuar las maniobras correspondientes a carga de gas, comprobación de pérdidas, recarga de gas, control de compresión, etc. Como podemos observar, la conexión para manómetros es del tipo normal, común, para refrigerantes freones, y no para refrigerantes ecológicos. Esto nos ayuda a no equivocarnos cuando efectuamos una carga, pues si quisiéramos cargar refrigerantes ecológicos no coincidiría el conexionado con los flexibles de carga que vienen para refrigerantes 134A. Seguiremos ahora el circuito refrigerante del conexionado eléctrico. Nos preocuparemos posteriormente. Saliendo de la línea de descarga del compresor, donde el refrigerante sale en forma de vapor sobrecalentado a alta presión, seguimos el circuito hasta la entrada del condensador, donde el refrigerante se convierte en líquido subenfriado, sale del mismo por la parte inferior, siempre a alta presión, hasta pasar por el filtro, que a su vez cumple la función de depósito, continuando en su carrera hacia el evaporador, llegando al elemento de expansión, que, como podemos observar, es una válvula de expansión termostática. El refrigerante líquido penetra a través del elemento de expansión al evaporador, que se encuentra en el interior de este gabinete, saliendo
por la línea de aspiración en forma de vapor sobrecalentado a baja presión. Como podemos observar, el sensor o bulbo de la válvula termostática está directamente en la salida del evaporador, regulando el caudal de líquido que se introduzca al mismo por medio de la temperatura que indique el cerramiento o apertura de la válvula. Continuando con la línea de aspiración, vapor sobrecalentado a baja presión, el refrigerante continúa su camino succionado por el compresor hacia el cárter del compresor, donde es otra vez comprimido y luego se produce el ciclo nuevamente. Quitamos el frente del gabinete del evaporador, que tiene sus distribuidores de aire, para observar en su interior el evaporador. Aquí observamos al evaporador a través de una malla o filtro de impurezas, para que el aire, cuando pasa, salga libre de polvo, suciedad, etc. Vemos también el sensor o bulbo del termostato, que va colocado en la corriente del aire y se ocupará de detener el funcionamiento del aire acondicionador, el proceso de refrigeración, cuando la temperatura indicada dé la orden para el corte del termostato o control de temperatura que vemos en el otro extremo del tablero. Como podemos observar, está ubicado sobre el panel y solamente se trata de un circuito hecho en serie para interrumpir la corriente de la bobina del electroimán y dejar sin funcionamiento al compresor, deteniendo el proceso de refrigeración. Vemos el cableado posterior, donde observamos algunos cables de distintos colores, y estos cables derivan de un selector de funciones para el movimiento del aire, o sea que determina la velocidad del aire que circula a través del evaporador. Estos controles trabajan directamente sobre un motor eléctrico de 12 volts que determinarán las velocidades del mismo. Continuando con nuestro aparato de aire acondicionado de automóvil y recordando que hemos suplantado el motor del mismo por un motor eléctrico para poder observar más fácilmente los componentes que funcionan o actúan en este sistema, vemos una batería de 12 volts que será la encargada de suministrar la corriente para todos los componentes, recordando que en el automóvil la corriente es continua y se maneja por masa y un positivo, saliendo la corriente por masa, por tierra, y retornando por el positivo. Como no tenemos el chasis del automóvil, simplemente hemos ubicado sobre un caballete fijo a los componentes. Tendremos una unión de masa que veremos posteriormente y que, como podemos observar, sale del polo negativo
de la pila o de la batería. Ese polo negativo de la batería nos suministrará corriente a todos los componentes eléctricos, como ser la bobina del electroimán del compresor, el forzador de aire del condensador, el forzador de aire del evaporador, haciendo conexiones paralelas hacia todos esos componentes. Como podemos observar, hemos colocado un cable verde y amarillo, que es el símbolo de tierra en cualquier conexionado eléctrico, y de allí saldrán derivados hacia todos los componentes. Como podemos observar, hemos unido todas las masas e incluso podemos ver el ventilador del forzador del aire del evaporador, que está también haciendo masa. O sea, ya está conectada su correspondiente masa. Continuando con los cables, vemos hacia la izquierda la conexión de tierra que va a un pequeño relé, que es el que se encargará de conectar y desconectar la bobina del electroimán del compresor para que detenga la marcha cuando quede interrumpida la corriente en ese relé, y asimismo el forzador de aire del condensador. Continuando hacia abajo, vemos que también tenemos una alimentación hacia el forzador de aire del condensador, que se encuentra ubicado en la parte inferior. Este forzador de aire detendrá la marcha simultáneamente con el compresor. También tenemos otra conexión de tierra paralela que, como podemos observar, va hacia abajo, hacia la ubicación del compresor, que sería la masa que cerraría el circuito en el compresor, conjuntamente con el polo positivo que veremos posteriormente. Una vez ubicado el mazo de conductores y los conductores correspondientes a masa identificados por cables amarillo y verde, comenzaremos a cerrar el circuito a través del polo positivo de la batería. Este polo positivo, que proviene de la batería, del polo positivo de la batería, establece una serie a través de este pequeño aparato, que es un presostato de baja. Ese presostato, que está montado sobre el filtro, que a su vez haría de depósito de líquido, posee también en su parte superior una mirilla, un visor de líquido. El presostato actúa de la siguiente manera: mantiene el pasaje de energía cuando
la presión del gas en el interior del equipo es suficiente como para actuar una membrana que hace que se unan esos dos cables o conductores que establecen una serie a través del mismo. Cuando la presión decrece, se desconectan los platinos y se interrumpe el circuito en el lado positivo del equipo, dejando sin energía todo el resto del sistema. Continuando con el cable azul, en este caso, que sale de esa serie, continúa y pasa por un fusible protector que, en caso de un exceso de corriente, desconectaría también todo el sistema. Continuando con el proceso de avance del cable azul, se produce en la carcasa del evaporador una introducción del mismo. Se mete allí y llega, como podemos observar en la parte superior, al selector de funciones que comanda las velocidades del forzador de aire del evaporador. Saliendo de allí en serie, alimenta un termostato de ambiente y, continuando con la serie, saldría hacia el relé correspondiente al conexionado que alimenta el ventilador del forzador, que podemos ver en la parte inferior. Y teniendo en cuenta que están las conexiones en la parte superior del forzador y paralelamente a través del cable marrón, el relé térmico, que también, en paralelo con el cable negro, alimentaría el positivo de la bobina del compresor, que actúa como electroimán. Aquí vemos cómo actúa el relé. Podemos observar 4 conexiones, 2 son relativas a la bobina y 2 forman una serie que permitirá pasar corriente a través de ellas sin interferir en la energía de la bobina. Observamos que la bobina tiene 2 extremos que están conectados a 2 conexiones distintas, que serían la de los extremos. En el momento de recibir energía, una iría a masa y la otra a positivo. En el momento de recibir energía, se magnetiza la bobina, magnetiza el imán, haciendo la conexión entre el puente de los extremos verticales. Entraría corriente por el superior y saldría por el inferior. Recordando siempre que estos dispositivos trabajan con corriente continua, teniendo una sola dirección la corriente.
Es muy sencillo y muy similar a un relé voltimétrico que hemos visto en clases anteriores. Simplemente con una pequeña corriente que circula a través de la bobina podemos hacer circular una corriente más alta a través de los platinos que hacen la conexión entre los dos bornes verticales. En los bornes horizontales iría la conexión hacia la bobina y en los verticales estaría la serie armada para conectar o desconectar cualquier tipo de componente. Tenemos su caja o estuche y en él el diagrama correspondiente a las conexiones 85 y 86 serían la corriente de la bobina, mientras que el puente lo haría entre las otras dos conexiones. Hemos ubicado nuestros manómetros correspondientes, el rojo en alta, descarga, y el azul en aspiración o baja, succión. Podemos observar ahora los manómetros que tienen una presión aproximada de 65 libras, tanto en alta como en baja, o sea que las presiones están equiparadas. Comenzamos encendiendo el motor eléctrico que suplanta en este momento al motor mecánico del automóvil para iniciar el funcionamiento de rotación del compresor. Ya tenemos funcionando el motor eléctrico, pero no así el aire acondicionado. Puesto que funcionará este cuando por medio de los controles demos energía al electroimán, que hará que el compresor se una al volante y comience a funcionar. Como podemos observar, todavía no ha sucedido nada, puesto que las llaves, las perillas están colocadas de tal manera que si no encienden los ventiladores, no se podrá poner en funcionamiento el termostato. Recién al empezar a funcionar los ventiladores, funcionará el termostato. Podemos observar en los manómetros la presión de baja que tiende a descender y la presión de alta que tiende a aumentar. Esto nos indica que está funcionando nuestro sistema de acondicionamiento. La presión de baja, que en este momento se encuentra en algo así como 25 libras sobre pulgada cuadrada, deberá ser superior con una aproximación de 30 a 35 libras sobre pulgada cuadrada para que la temperatura generada por el evaporador no sea tan baja
como para molestar por corrientes de aire fría a personas que se encuentren dentro del habitáculo del automóvil. Ubicaremos un termómetro que en este momento está indicando aproximadamente 18 grados de temperatura, que sería la temperatura del ambiente donde estamos ubicados. Lo pondremos ahora en la corriente de aire de la salida del evaporador. Observamos aquí cómo desciende la temperatura, bajando ya en estos momentos a aproximadamente 9 grados positivo. Esto nos demuestra el gran rendimiento de estos pequeños equipos evaporadores. Debemos recordar que aunque son pequeños los compresores, el esfuerzo hecho para ponerlos en funcionamiento le quita aproximadamente al motor del automóvil una potencia de entre 2 y 2 HP, 2,5 HP. Por lo tanto, el motor del automóvil debe tener una potencia relativa como para poder mover este compresor sin gran esfuerzo. Otra de las causas importantes de que el aparato pierda rendimiento es en los momentos en que el auto está moderando, o sea que ha bajado las revoluciones del motor. En esos momentos, al aspirar poco refrigerante por las bajas revoluciones del motor, la presión de baja se irá hacia arriba, subirá, y la temperatura en el interior del espacio del automóvil aumentará. Como es necesario mantener una cierta cantidad de revoluciones por minuto para efectuar la carga, cuando el refrigerante se ha perdido en un automóvil y debemos recargarlo, tendremos en cuenta la utilización entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto para efectuar la carga. Quiere decir esto que debemos mantener acelerado el motor del automóvil para que a esas revoluciones la presión de baja oscile entre los 30, 32 y quizás hasta 34 libras sobre pulgada cuadrada. En este momento estamos utilizando refrigerante 12 para este tipo de compresor, pero es válido también para el refrigerante 134A, ya que las presiones y temperaturas son similares. En un momento que pueda haber una gran aceleración en el motor, cuando por ejemplo hacemos ruta y vamos a alta velocidad,
Si la presión de baja tiende a bajar desde 18, 17 libras sobre pulgada cuadrada hacia abajo, el presostato de baja que mencionamos antes hará que se detenga el equipo para no generar una temperatura muy baja y por lo tanto molesta en el habitáculo del automóvil. Recordemos que si bien estos aparatos van montados en un automóvil, los conceptos de refrigeración y acondicionamiento del aire son los mismos que para cualquier otro tipo de sistema de refrigeración y aire acondicionado. Por lo tanto, debemos recordar que antes de efectuar una carga de refrigerante, debemos hacer un vacío al sistema hasta quitar todas las impurezas y humedades, y lo recargaremos por baja, siempre con el refrigerante en forma de vapor, nunca en forma de líquido. Y también tendremos en cuenta que es necesario revisar el nivel de lubricante en el interior del cárter cada tanto tiempo. Al circular los vehículos por rutas donde el polvo, las impurezas y la suciedad se elevan en el aire y son absorbidas fácilmente por el forzador de aire que está en el condensador, deberemos periódicamente efectuar una limpieza del mismo para mantener una buena condensación en el sistema. Aquí comenzamos a ver la máquina recuperadora de gas, cuya función es recuperar el gas de los equipos para pasarlo luego a la recicladora para no tirarlo hacia el ambiente, para no alterar la atmósfera, la capa de ozono. Ahora tenemos el funcionamiento de la máquina. A partir de ahora tenemos el encendido, que cuando comienza a recibir el gas va a accionar y va a encender la luz verde como que está el compresor en marcha para reciclar el gas. Tenemos la entrada que viene del equipo y la salida que va hacia el tanque. La luz roja enciende cuando llegamos al llenado del cilindro, que se llena y tiene un sensor que hace encender esta luz para que corte la máquina. En la parte inferior tenemos los dos recipientes que son los que trabajan en el reciclado del gas. Uno de ellos recibe el gas de la máquina, a su vez pasa por el cilindro hacia la máquina recuperadora. Luego de hacer el proceso, lo lleva hacia el otro cilindro que se distingue con el color amarillo para saber cuál es el que hay que reciclar. Tenemos un manómetro que nos marca las presiones del gas y a su vez tiene un sensor que corta cuando haya cualquier problema. Hemos conectado nuestro equipo recuperador de refrigerante 12 para efectuar un trabajo en este equipo de vitrina refrigerada
que corresponde a este equipo hermético, que ya la hemos visto anteriormente, y efectuaremos la extracción del refrigerante a través de la válvula de servicio de el depósito de líquido que veremos próximamente. Tenemos acá el depósito de líquido, que procederemos a quitarle la tapa o capuchón de su válvula de servicio de alta y abriremos en avance la válvula de servicio para permitir la salida del refrigerante hacia la tubería o cañería que conducirá este refrigerante hacia el recipiente acumulador del mismo, que en el próximo paso veremos ya penetrando el refrigerante al mismo. Procedemos ahora a abrir la entrada del recipiente acumulador, que tiene un pescador o caño de pesca, para que vaya este refrigerante hacia el fondo y sea disgregado, distribuido en el fondo, evitando de ese modo que algún golpe de líquido pudiera destruir el compresor que funcionará para la extracción de ese refrigerante y la consiguiente compresión en el otro cilindro acumulador de líquido. Abrimos la salida, ya esta válvula que está conectada hacia la parte superior, asegurándonos que por allí saldrá solamente vapor y no refrigerante en estado líquido. Nuestro próximo paso será abrir la entrada de refrigerante hacia el recipiente de acumulación final, que nos permitirá acumular este mismo sin ser disipado en la atmósfera, con la consiguiente problemática para la capa de ozono. Observamos el manómetro, ya podemos apreciar el pequeño aumento de presión generado en el recibidor, que a medida que vaya comprimiendo el gas en su interior, seguirá aumentando esta lentamente. Es este un proceso lento que describiremos sin completarlo, pero ya pudimos demostrar cómo se recupera este refrigerante para luego ser reciclado. Observamos también que se ha encendido la luz verde correspondiente al funcionamiento del compresor. Eso nos indica compresor funcionando, y el botón anaranjado nos indica que está encendido, en posición de encendido. Cuando la presión aumente lo suficiente debido a la correspondiente carga de refrigerante, el sensor que vimos anteriormente detendría el funcionamiento del equipo para evitar posibles accidentes, encendiéndose en ese momento la luz roja y por supuesto desconectándose la verde. Lo que vemos ahora es una perforadora de caño para distintos diámetros de los mismos, utilizable en qué caso, en qué momento, cuando no tengamos válvulas de servicio en el compresor, como sucede en el caso de las heladeras familiares,
Simplemente allí tenemos un caño pequeño de chequeo por donde efectuamos la carga y también comprobamos pérdidas. Para quitarle ese refrigerante utilizaremos una pequeña llave perforadora que perfora el caño con una pequeña aguja y a través de una cubierta de goma protege la superficie exterior de la aguja para evitar las fugas hacia el exterior, y en su parte superior, que no se observa en la imagen, tendremos una válvula de verificación para conectar una manguera o una cañería hacia la conexión del equipo recuperador. Aquí vemos la herramienta mencionada anteriormente y, como podemos observar, tiene en su parte superior una conexión con un óvulo o válvula de verificación como las utilizadas para trabajar en refrigeración familiar, por medio de la cual podremos conectar la manguera correspondiente a la válvula recuperadora de refrigerante. La regulación para distintos caños se efectúa avanzando o retrocediendo este tornillo de regulación con el mismo sistema de las famosas pinzas morsas utilizadas en mecánica, incluso pinzas selladoras utilizadas en refrigeración para sellar caños. Es una llave sencilla y económica que la podemos utilizar con seguridad, evitando las posibles fugas de refrigerante hacia la atmósfera. Como veremos ahora, su funcionamiento es muy sencillo. Aquí tenemos el caño y la pinza. Colocamos el caño en la pinza, comprimimos el caño, ya habíamos regulado el tornillo, la aguja perfora el caño y queda sellado por la goma que habíamos visto anteriormente, y ya nos quedaría la conexión para la manguera hacia la recuperadora. Observamos ahora cómo se ha insertado la aguja en el caño. No se ve la aguja, pero sí vemos la cubierta de goma que sella su perímetro para evitar fugas. Para extraer, simplemente presionamos la palanca y podremos desconectar la pinza. Tenemos otro sistema que cumple la misma función y podemos observar aquí una llave también para quitar el refrigerante, pero en este caso utilizaremos, para penetrar con la aguja en el caño, una llave hexagonal del tipo embraco, y también tenemos la conexión para el manómetro. Para poder colocar esta llave en el caño debemos separar las partes que están unidas por medio de los tornillos y fijar directamente sobre la cañería del caño de acceso del compresor. Lo que vemos ahora es la máquina recicladora de refrigerante que utilizaremos para dejar este libre de impurezas, ácidos, humedad, dejándolo pronto para volver a utilizar sin echar a la atmósfera, recordando que destruye la capa de ozono el clorofluorocarbono al subir hacia las alturas estratosféricas. Esta máquina es exclusiva para refrigerante 12 y trabaja en base a filtros de diferentes características para quitar, por un lado, impurezas, por otro lado, ácidos que se puedan haber producido. También quitará el lubricante que esté mezclado con el refrigerante para dejarlo igual que está que cuando viene de fábrica, sin ningún tipo de impurezas.
y extra seco, pudiéndolo utilizar sin ningún tipo de problemas. Tenemos aquí la máquina que hace el proceso de reciclaje. Aquí tenemos la habilitación a la máquina en funcionamiento. Luego la habilitamos con el gas y va a encender el reciclaje, encendiendo esta luz cuando llega a un nivel de llenado del tanque interior. Luego tenemos el proceso inverso, cuando está lleno, de parar la máquina y hacer un proceso hacia el tanque recibidor del gas recuperado, que tiene una balanza para que llegue a cierto nivel sin pasar el quilaje admitido. Aquí observamos el visor de líquido que nos indicará el nivel cuando el líquido ya está pronto para ser reenvasado en el recipiente acumulador, en el cual depositaremos nuestro refrigerante ya pronto para volver a reutilizar. Aquí tenemos, para empezar el proceso, la garrafa, el tanque de gas recuperable de una heladera. Luego va a pasar hacia la máquina con sus correspondientes filtros, y luego que llega al llenado del cilindro interno se pasará hacia el tanque recibidor. Empezamos con el proceso de reciclado. Habilitamos la máquina. A su vez abrimos el tanque para que pase el gas hacia la máquina. Ahora habilitamos el pase hacia la máquina y ahí comienza a subir la presión en el manómetro y habilita el funcionamiento de la máquina. Tenemos el visor que marca la cantidad de gas que va a entrar en el tanque interno de la máquina. Llegado a cierto nivel, la máquina automáticamente cortará para luego ir al tanque recibidor. Luego que el nivel llega a su punto de saturación de llenado, se cierra la entrada de gas. Una vez cerrada, se apaga la máquina para invertir el funcionamiento de ella hacia vaciado del cilindro. Luego de ello, se abre la salida del gas de la máquina hacia el tanque y se abre el tanque para que la máquina envíe el gas. Una vez hecho el proceso, la máquina hace el pase de gas hacia el tanque recibidor. El tanque recibidor está sobre una balanza que controla el peso del cilindro para cuando está pasando el gas no supere el quilaje admitido. Tiene un sensor que corta la máquina cuando llega al quilaje que admite el cilindro. Hemos comenzado con nuestro gas contaminado, lo hemos reciclado y lo hemos recuperado, dejándolo listo para volver a utilizarlo, recordando que no debemos tirar clorofluorocarbonos a la atmósfera, pues esto destruye la capa de ozono que está ya muy debilitada, y es imprescindible evitar escapes de gas
que continúen destruyendo esta capa.